Hermanos, que el Señor siga bendiciendo ricamente la vida de cada uno de nosotros. Es el mayor deseo de mi corazón en esta hora. Que hace casi 2000 años se efectuó el hecho más extraordinario de la historia de la humanidad, el hecho más importante de la humanidad, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y hoy vamos a compartir una pequeña reflexión que se titula "Ha resucitado". Ha resucitado. Esta Semana Santa, como todos hemos podido ver por medio de la televisión, por medio de los medios de comunicación, de difusión masiva, hemos podido ver que en diferentes lugares del mundo esta Semana Santa de alguna manera ha sido muy recordada. El ser humano en general no puede negar el hecho de que Jesús de Nazaret existió. Estamos hoy en el año 2015. ¿De qué? Del nacimiento de Jesús. Nadie niega el hecho de que Jesús existió, de que hubo una semana en la cual Él padeció, murió y fue sepultado. Claro, a muchas personas le cuesta creer el hecho de la resurrección. Después de casi 20 siglos de la resurrección de Jesús de entre los muertos, muchas falsedades se han formulado en el mundo tratando de negar, tratando de opacar este gran hecho. Una de las más divulgadas es que los discípulos y las mujeres se confundieron de tumba. O sea que el primer día de la semana, un día como hoy, las mujeres y los discípulos de Jesús fueron a una tumba equivocada y vieron que la tumba estaba vacía y comenzaron a divulgar el hecho y a mostrar la tumba al mundo diciendo que Jesús había resucitado. Otra suposición, otra falsedad que se ha formulado en el mundo tratando de negar este importante hecho es que los discípulos vinieron de noche, hurtaron el cuerpo del Señor, lo sepultaron en otro lugar, lo ocultaron y luego comenzaron a decir al mundo que Jesús había resucitado, que se había levantado del sepulcro. Vamos en esta mañana a reflexionar en este hecho, en las evidencias que nosotros tenemos para llegar a la conclusión verdadera de que hubo una resurrección. En primer lugar, vamos a reflexionar en la resurrección a través de los ojos de María Magdalena. Vamos a ver la resurrección de Jesús a través de los ojos de María Magdalena. Y voy a invitarles a buscar en la palabra del Señor el Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, los versículos 55 y 56. Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, versículos 55 y 56. Vamos a comprobar que en el momento de la crucifixión, entre las personas que estaban presentes mirando este espectáculo, también se encontraba María Magdalena. La Biblia recoge los hechos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 55 y 56, que dice así: Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Es decir, que en el momento aquel en el cual el Hijo de Dios colgaba entre el cielo y la tierra, estaba allí crucificado con todo su cuerpo desgarrado por los látigos romanos, aquella corona de espinas en su frente, todo el cuerpo de Jesús ensangrentado en aquel momento donde Jesús estaba agonizando y murió. Entre las personas que estaban presentes estaba también María Magdalena. Cuando Jesús fue sepultado, también entre las personas que estaban presentes lo estaba también María Magdalena. Vamos a seguir la historia. Y ahí en el capítulo 27 de Mateo, los versículos 57 al 61, dicen lo siguiente: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo.
Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Es decir, que María no solamente presenció de lejos la crucifixión del Señor Jesús, sino que María estaba presente, fue un testigo ocular en el momento en el cual dieron sepultura al cuerpo de Jesús. Ella conocía muy bien el lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. El Evangelio de Lucas dice algo interesante y nos da algunos detalles, y podemos verlo en el Evangelio de Lucas, capítulo número 23. Dejen si pueden marcado Mateo, porque vamos a regresar ahí nuevamente. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 23, los versículos del 54 al 56. Lucas 23, 54 al 56, dice así: Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, en la cultura judía, la forma de dar sepultura al cuerpo de un ser querido era que se cogía varias libras, una gran cantidad de especies aromáticas y ungüentos, se derramaba sobre el cadáver, sobre el cuerpo del ser querido que había fallecido, y se envolvía en tela, ya sea en lienzo, en una sábana, y se colocaba en una cueva. Luego se hacía rodar una gran piedra y la piedra sellaba el sepulcro. Pero como Jesús muere después de las 3 de la tarde el viernes, que para ellos es el día de la preparación, y para ellos el sábado, el día de reposo que debían guardar según el mandamiento, comenzaba a la hora de ocultarse el sol, comenzaba para ellos el día siguiente, el sábado, el día de reposo. Ellas no quedaron conforme como quedó el cuerpo de Jesús para su sepultura. Y regresan a casa después de haber dado sepultura al cuerpo de Jesús ese viernes, y comienzan a preparar una gran cantidad de especies aromáticas y ungüentos para dar una buena sepultura conforme a la costumbre de la época al Señor Jesús, y dejan entonces que pase todo el día de reposo. Luego llega entonces el primer día de la semana, llega entonces el domingo, y María Magdalena con otras mujeres van al sepulcro que muy bien ellas conocían, y vamos a ver qué es lo que sucede. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, los versículos 1 al 10, nos dice lo siguiente. Mateo 28, del 1 al 10 dice: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran gozo, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo:
salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Hermanos míos queridos, no hubo tal confusión de tumba, lo que hubo fue una resurrección. Jesús se levantó triunfal del sepulcro. La tierra que fue teñida con su sangre no pudo reclamar el polvo de sus huesos. Él vive. Jesús venció la muerte. La tumba está vacía. Él se levantó triunfal del sepulcro. No hubo tal equivocación de tumba. Hubo una resurrección. Pero también otra suposición, otra falsedad que se ha divulgado mucho es que los discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo de Jesús y luego comenzaron a publicar y a proclamar que Jesús había resucitado. En segundo lugar, ellos no estaban preparados esperando una resurrección corporal del Señor Jesús. A pesar de que Jesús varias veces anunció que le era necesario descender a Jerusalén, padecer de los principales ancianos del pueblo y de los fariseos, ser muerto, que le iban a escarnecer, le iban a escupir, azotar, golpear, le iban a crucificar, pero que al tercer día iba a resucitar. A pesar de que al menos en 3 ocasiones Jesús dijo esto, ellos no comprendieron el mensaje total que Jesús le estaba comunicando. Jesús dijo: la generación perversa y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Jesús también dijo, apuntándose a sí mismo, dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. A pesar de todas estas palabras de Jesús, los discípulos en su totalidad no comprendían que Jesús se levantaría al tercer día triunfal del sepulcro. Tenemos el ejemplo de Tomás, uno de los apóstoles, y vamos a ver la historia en el Evangelio según San Juan, capítulo número 20, los versículos 19 y 20, cómo nos dicen que realmente ellos no estaban preparados, no estaban esperando una resurrección corporal física de Jesús al tercer día. El Evangelio según San Juan, capítulo número 20, los versículos 19 y 20, nos dicen lo siguiente. Estamos hablando de un día como hoy, también en el cual ya Jesús había resucitado, los discípulos no lo sabían, y dice ahora la palabra de Dios lo siguiente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, en ese mismo capítulo, del versículo 24 al 29, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hasta ese momento Tomás estaba incrédulo a la resurrección de Jesús. Tomás, y al igual que para todo judío de su época, creía que cuando una persona muere, su cuerpo va al cementerio y comienza a descomponerse hasta convertirse en polvo. Pues polvo eres y al polvo volverás. Pero su espíritu va al lugar de morada de los muertos, ya sea se llame el Seol, Sheol, Hades, y según se piensa estaba dividido en 2. En un lugar estaba el seno de Abraham o el paraíso, y en otro lugar estaba el lugar de tormento o el infierno. Sería para hablar después de otro tema. Pero 8 días después, al domingo siguiente, vamos a seguir la lectura y vamos a ver qué sucede en Juan capítulo 20, versículos 26 al 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, dichosos y felices los que no vieron y creyeron. Tenemos entonces el testimonio de Tomás. Tenemos el testimonio de los apóstoles. Ahora, aunque los apóstoles hubiesen querido hurtar el cuerpo de Jesús, era imposible, porque habían colocado una guardia romana, lo cual les era imposible a ellos poder llegar a la cueva o a la tumba de Jesús. En Mateo capítulo 27, si quieren nada más lo escuchan. En Mateo capítulo 27, los versículos del 62 al 66 nos dice lo siguiente. Mateo 27, 62 al 66 dice así. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra en primer lugar, y en segundo lugar, y poniendo la guardia. Ahora, estaba puesto un sello en aquella piedra, en aquella tumba, había un sello real, nadie podía pasar. Si alguien pasaba le costaba la vida, pero también había una guardia romana. Según algunos historiadores, una guardia romana estaba compuesta por alrededor de 16 soldados romanos, fuertemente armados, bien preparados para la guerra, con una gran experiencia militar. 16 hombres, al menos 4 estaban de pie, mientras que los otros 12 estaban dormidos o dormían, descansaban. Ellos dormían de manera tal que si una persona quería pasar por donde ellos estaban, debían de pasar por encima de su cuerpo. Dormían de manera tal que estaban ahí en la boca de la cueva, mientras que 4 personas aproximadamente estaban despiertos y hacían ronda y se turneaban. Ahora, si algo sucedía en eso que ellos estaban custodiando, ellos pagaban con su vida. ¿Se acuerdan el carcelero de Filipos en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas, Lucas y otros estaban en su segundo viaje misionero, que llegaron a Filipos y a Pablo lo ponen en la cárcel, a Pablo y a Silas, y mientras cantaban himnos, dice que hubo un terremoto y las cárceles, las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas de los presos se soltaron, y ¿qué iba a hacer el carcelero? Se iba a matar, se iba a quitar la vida, porque él pagaba con su vida si lo que ellos estaban custodiando pasaba algo. Y Pablo y Silas le dicen, no te hagas daño, pues todos estamos aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estos soldados estaban allí, fuertemente armados, custodiando aquella tumba, y debían de estar allí hasta después del tercer día. Pero ya hemos leído en el capítulo 28, ahora el versículo 4 dice, cuando los ángeles o el ángel se aparece, dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Cuando ven los guardias aquellos al ángel, se quedan como muertos, se quedan asustados y van a la ciudad a dar el aviso. Y dice ahora del versículo 11 al versículo 15, ahí mismo, en ese mismo capítulo, dice, mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Para qué? Para que mintiesen, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo.
¿Por qué? Porque pagaban con su vida. Ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Era imposible, aún los discípulos queriendo hurtar el cuerpo de Jesús, era imposible que ellos pudieran llegar a aquella cueva y pudieran tomar el cuerpo de Jesús. En cuarto lugar, veamos el testimonio en general de los apóstoles. Analicemos que el hecho de la resurrección a través de los ojos de los apóstoles. Los apóstoles estuvieron presentes en el momento del arresto de Jesús. Cuando Jesús se encontraba orando en el huerto del Getsemaní, allí estaban también sus discípulos. Mateo capítulo 26, versículo 56. Mateo 26, 56. Estamos hablando del huerto del Getsemaní, aproximadamente el jueves, en la tarde-noche, cuando Jesús es arrestado. Y dice ahora el versículo 56 de Mateo 26. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cada uno de los discípulos huyó, dejó solo a Jesús arrestado, tuvieron miedo, tenían miedo de los judíos y ellos huyen. Cada uno de ellos trata de escapar por su vida. Sabemos que esa noche Juan, el discípulo amado, le seguía de lejos, y también Pedro, y entraron a casa del sumo sacerdote, al patio, y Pedro allí le negó 3 veces. ¿Por qué? Porque tenía miedo, tenía temor de su propia vida. En el momento de la resurrección, hemos leído en Juan 20:19 que esa misma noche los discípulos estaban todos reunidos en una casa, en un aposento, en un local, con las puertas cerradas. Dice Juan 20:19, por miedo de los judíos. O sea, los discípulos tenían miedo, estaban tratando de salvar su vida, estaban allí ocultos, cerrados, porque tenían miedo. Ahora, estos discípulos cobardes, estos discípulos temerosos, unos días más tarde, se llenan de valor y comienzan a predicar la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús de entre los muertos a la misma ciudad y a la misma generación donde ocurrieron los hechos. Si ellos estaban predicando una mentira, supongamos que puede ser creíble si ellos se van a una ciudad lejana y comienzan a divulgar el hecho de que alguien se ha levantado de entre los muertos. Pero ellos van a la misma ciudad, a la misma gente, a la misma generación donde ocurrieron los hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que transformó sus vidas? De ser personas cobardes, de ser personas que huyeron y dejaron al maestro solo, al Señor solo, de ser personas que estaban ocultos porque tenían miedo. ¿Qué pasó en sus vidas? ¿Qué recibieron a cambio si estaban predicando una mentira? Mucha gente dice cosas que no son verdad, pero lo hacen a cambio de, digamos, si ellos estaban predicando una mentira, si Cristo no resucitó, algo material tenían que haber recibido, suponiendo que ellos estaban recibiendo una buena vida, estaban recibiendo mucho dinero, comodidades para su vida, para su familia. Está bien, es creíble, pero ¿qué recibieron ellos a cambio? Nada, nada, nada material. Ellos recibieron cárceles, persecución, fueron apedreados, vivían hambrientos, sedientos, vivían en cuevas de los cuales el mundo no era digno. Jacobo, es decir, Santiago, murió a espada, y todos los discípulos, excepto Juan, murieron por causa del nombre de Jesús. Juan murió de anciano, desterrado en una isla que se llama Patmos. Murió allá de anciano, desterrado. Pedro murió en Roma, crucificado, y él mismo pidió morir crucificado con la cabeza hacia abajo porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Esteban, aquel hombre que en primer lugar fue un diácono y después le vemos predicando el Evangelio, probablemente convertido en un evangelista, fue capaz ahí en las afueras de la ciudad de Jerusalén recibir pedradas, morir, dar la vida por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Hermanos míos queridos, nadie moriría por una mentira.
No cabe duda, ellos vieron al Señor Jesucristo resucitado. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección y de ese momento en adelante nunca más fueron los mismos. Eso cambió sus vidas, eso les convirtió en hombres valientes para ir por el mundo sin temor a lo que pueda decir la gente, sin temor a lo que la gente pueda pensar, diciendo que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Él es el Señor de la historia, que Él es Dios. Ese fue el mensaje que ellos predicaban. La Biblia nos dice, y solamente escúchenlo, no lo busquen, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. No cabe duda, estas personas fueron testigos oculares del Cristo resucitado, y eso cambió sus vidas para siempre. La esperanza del cristiano no está en esta vida, no está en este mundo, sino en una vida más allá de la muerte. En el Salmo 48, versículo 14 dice: y este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Las esperanzas del cristiano no están en este mundo, sino en una vida más allá de la muerte. La Biblia dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mis hermanos, hoy las Escrituras nos dicen que la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. El cristianismo se construye o se destruye sobre la base de la resurrección de Jesús. En 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. En el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, vayámonos a casa, comamos, bebamos, disfrutamos de esta vida, porque no existe nada más. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ese todo está hablando para aquellos que creen, para aquellos que aceptan a Jesús, para aquellos que se reconocen pecadores ante Dios y reciben el único medio de gracia para uno reconciliarse con Dios, que es la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Los que hemos creído en Jesús podemos estar seguros de que también resucitaremos con Él. La muerte nos hará el grandioso favor de ponernos en un mundo mejor, en los brazos del Señor y Salvador Jesucristo para siempre. Mientras le decían, si niegan su fe no van a morir, pero si ustedes siguen creyendo en Jesús, van a morir. Y ellos no negaban su fe, le echaban fieras hambrientas de varios días y los despedazaban. Morían en la arena del circo romano. La arena del circo romano fue teñida con la sangre de los cristianos. Pero a medida que miles morían, millones se entregaban a los pies del Señor y Salvador Jesucristo. Porque sabían que sus esperanzas están en una vida más allá de la muerte. Su fe está fundada en un hecho real, en una persona que vive, que es poderosa y que tiene el mundo en control, aunque nosotros no lo entendamos. La resurrección fue también el mensaje central de la iglesia verdadera de todos los tiempos.
es el mensaje central, la resurrección de Jesús. Desde que comienza la iglesia, comienzan hablando de la resurrección de Jesús. Vamos a ver Hechos capítulo número 2, el primer mensaje de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, los versículos 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 al 24, dice así. Hechos 2, 22, dice: el apóstol Pedro, ante miles de personas que se encontraban en Jerusalén, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis en manos de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje de la iglesia verdadera de todos los tiempos está centrado en la persona de Jesús, centrado en su muerte por nuestros pecados. Él no murió como un mártir, Él no murió como un político, Él no murió como un gran maestro dándonos un ejemplo de moral. Él murió como un sustituto, Él murió como una ofrenda por nuestros pecados. Y ese ha sido el mensaje central de la iglesia: la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección. Cristo ha resucitado. Todas las religiones de este mundo, de cierta manera, tienen registrada la muerte de su líder. La diferencia entre las religiones y el cristianismo es que el cristianismo tiene registrado también la resurrección de su Señor. Ninguna otra religión del mundo puede hacer eso. Las religiones están basadas en el obrar del ser humano, en algo alrededor de una persona, pero sus restos mortales descansan en algún lugar de este mundo. La diferencia entre ellos y Jesús es que la tumba de Jesús está vacía. Él resucitó, Él venció la muerte. Usted puede estar seguro que hay vida después de la muerte. Usted puede estar seguro que hay un cielo y que hay un infierno. Medite en esta resurrección de un día como hoy, porque está en juego lo más valioso de su vida, su alma. Yo quisiera preguntarle a usted que nos visita en esta mañana, si usted muere hoy, ¿dónde cree que pasará la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? No existen términos medios. Solamente existen dos lugares a donde vamos después de esta vida: o a los brazos del Señor Jesús o lejos de Él, en un lugar de condenación. Cristo, hermanos y amigos, Cristo no vino con el solo objetivo de ser recordado año tras año. Jesús debe ser creído, Jesús debe ser recibido, Jesús debe ser adorado. Hoy es un día y esta semana es una semana para que meditemos en el hecho de la crucifixión de Jesús, en su muerte, en su sufrimiento, en su pasión, en su sepultura y también en su resurrección. Que estemos meditando en este día tan hermoso en lo que Cristo hizo por nosotros, y que eso nos lleve a caer de rodillas ante el dador de la vida. Que Él les bendiga y que tengamos claro que Cristo ha resucitado. Amén. Amén.